50 años del Mayo francés, 1968-2018. La Universidad Nacional de Moreno realizó una charla sobre el Mayo francés, ocurrido en 1968 en la ciudad de París. Las actividades se realizaron con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre uno de los acontecimientos que marcaron la historia política, social y cultural del siglo XX, así como su legado en la universidad actual. También hubo una exposición de fotografías y consignas del Mayo francés. Posteriormente del debate participaron el doctor Eduardo Josami, docente de la UBA, el doctor Julio Nefa, profesor emérito de la Universidad Nacional de Moreno, el profesor Roberto Marafiotti, director y decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Los dejamos con las conferencias de prensa completas. Si pueden realizarse y también ser artífices de la universidad, ¿no? Que no sea la decisión de los que la conducen transitoriamente, solamente, ¿no? Y bueno, Eduardo Josami, que también es un profesor amigo de la casa, que ha reflexionado, ha hecho un trabajo sobre este tema y es valioso, y le agradecemos que nos acompañe, que nos conozca. Él no conocía la Universidad de Moreno. Y bueno, el profesor Marafiotti, que es un poco el organizador de esto, junto con el área de comunicación, que como ustedes ven hizo un gran esfuerzo para traer a nosotros imágenes del Mayo francés, toda esta muestra que queremos que se vea un poco y que se conozca desde este lugar artístico lo que fue ese momento. Así que no hablo más y lo dejo con los que van a hablarnos hoy y hablar de esto. Gracias. Bueno, muy buenas noches y agradezco a la universidad, como siempre, la Universidad de Moreno, que es innovadora de alguna manera de promover esta reflexión, y seguramente los compañeros que están acá van a decir cosas más importantes que yo. Yo tuve el privilegio de vivir en Francia en aquel momento como estudiante universitario para hacer mi doctorado, y estaba cursando ahí Desarrollo Económico y Social con el instituto que había fundado el profesor Perrou, y luego hice Ciencias Políticas porque era la condición para entrar en la Escuela Nacional de Administración, de alguna manera, y luego hice mi doctorado en Economía del Trabajo, que defendí mi tesis unos meses después que terminaron los movimientos de Mayo. Bueno, Francia, digamos, para ubicar un poquito más el contexto, el contexto nacional. Desde el punto de vista político, había un partido que había fundado el general de Gaulle después de la liberación de Francia de los nazis, y que tenía como varios sectores adentro. Un sector liberal, que después, es el que más prosperó, y luego un sector que defendía el Estado francés, promovía la industria, quería que Francia fuera uno de los grandes países industriales, y le dio mucha importancia a la ciencia y la tecnología, sobre todo en materia de transporte. Por eso el TGV, uno de los trenes más rápidos y más seguros del mundo. Desde el punto de vista de la aviación, el Concorde, que dejaron de fabricarlo, pero ahora está la empresa europea que continúa eso y que es muy muy buena. Y frente a eso estaba un partido socialista muy tradicional, de alguna manera, que muy anticomunista, que parezca mentira, y que por lo tanto no era un peligro para el sistema. Un partido socialista unificado, que era un partido pequeño de tipo autogestionario, donde muchos de los dirigentes de Mayo francés participaban de ese partido y luego fueron dirigentes, y un fuerte partido comunista que llegó a tener un 25% de los votos en la sociedad francesa, y tenía dirigentes de mucho prestigio y sobre todo una influencia muy grande en la CGT. Al lado de eso había lo que le llamaban los grupúsculos de izquierda, es decir, grupos pequeños pero muy decididos, básicamente trotskistas o prochinos, que eran realmente muy activos y con buena formación y que estaban presentes por todos lados. Desde el punto de vista sindical, estaba la CGT francesa,
que era la central sindical más importante y que donde todos los dirigentes eran afiliados o eran designados por el Partido Comunista. Había una central cristiana, que le llamaban Central de Trabajadores Cristianos, que en el momento del concilio cambió un poco la orientación y dio lugar a dos centrales sindicales, una que se llamaba CFTC, Confederación Francesa de Trabajadores Creyentes, ya no se proclamaban más después del concilio del proceso de secularización, y por otro lado la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que era una central socialista de inspiración cristiana, autogestionaria y muy pluralista, que es esa central la que hizo causa común con los estudiantes. Y por otro lado estaba la CGT Fuerza Obrera, que era una CGT, surgió de una escisión de la CGT y que estaba muy influenciada por el Partido Socialista. Y dentro de las empresas había grupúsculos, no había todavía autorización para constituir una comisión interna, pero grupos trotskistas y grupos prochinos estaban realmente muy presentes. Y los estudiantes tenían por una parte la UNEF, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que sería como la FUA de Argentina, donde predominaban sectores de izquierda con una predisposición muy favorable para los países en vías de desarrollo y que habían tenido una participación muy fuerte en la guerra de Argelia, es decir, en una central sindical que optó por la liberación de Argelia y donde uno de sus presidentes era un economista que conocemos con Hugo acá, que se llamaba Gerard d'Estaing de Bernis, un profesor del instituto donde yo estudiaba y que había sido presidente de la UNEF en el momento de la guerra de Argelia. Y por otra parte había una juventud comunista muy activa y por otra parte una juventud universitaria cristiana que era realmente muy fuerte dentro de la universidad. Bueno, ese agrupamiento de fuerzas es el contexto. Bueno, a nivel mundial, creo que ya aquí el profesor habló un poquito, todas las revueltas universitarias en Estados Unidos, en Berkeley sobre todo contra la guerra de Vietnam, en China en pleno auge la revolución cultural de Mao, en América Latina expansión de las guerrillas, el Che en Bolivia, Camilo Torres en Colombia, y básicamente en Francia se está viviendo un momento de expansión económica muy fuerte, de un incremento el número de estudiantes en las universidades, pero es una sociedad realmente muy conservadora, muy estricta. Es decir, bueno, primero es un país con una larga historia, y bueno, un país que tiene una cultura muy fuerte y tradiciones y comportamientos que a los extranjeros normalmente nos sorprendía, ¿no? Era una, digamos, por ejemplo, en la vida familiar, en aquel momento las mujeres, cuando estaban casadas, no tenían el derecho a usar su nombre, su apellido. Era Madame, si el esposo se llamaba, era González, era Madame Josefa González. Es decir, ni siquiera tenían el derecho a usar su nombre. No podían abrir una cuenta en el banco, ellas, no podían recibir las cartas recomendadas de los porteros, de los carteros, si iba dirigido al marido, de modo que había una situación jerárquica, y la familia, realmente los padres decidían qué carrera tenían que hacer los chicos, no era eso mucha discusión. Bueno, y recuerdo que cuando íbamos, por ejemplo, a cenar a la casa de un profesor, era una liturgia impresionante, ¿no? Se cenaba indiscutiblemente a las 8 de la noche, había que llegar a las 7:30, que era el momento del aperitivo, y a las 8 menos 5 llegaban los chicos en pijamas a saludar a todos los visitantes y se iban a dormir a las 8. No había forma, eso de alguna manera de todas las familias, de los obreros también, se continúa. Francia entonces vivió un momento de expansión universitaria, había problemas de empleo, amenaza, porque no había desempleo todavía, pero la amenaza era sobre todo porque había un gran desarrollo de las ciencias sociales y humanas. Y el problema era, bueno, el problema que se plantea ahora también, bueno, ¿de qué van a trabajar los psicólogos, los que filosofía y letra, los literarios? Bueno, era un problema que se empezaba a plantear. Y hasta ese momento había una sola universidad en París, que era la Sorbona, que tenía más o menos 300.000 habitantes, y el gobierno creó cerca de París y cerca de una villa de emergencia, bueno, no es como
como la nuestra, ¿no? Una villa de emergencia de allá, todo cemento armado, ¿no? Bueno, pero en una ciudad que se llama Nanterre. Y ahí en esa universidad de Nanterre, el punto fuerte era en aquel momento la parte de ciencias humanas, literatura, filosofía, todo eso. Y es ahí donde el 22 de marzo hay una revuelta de estudiantes, ocupan la universidad y donde ahí surge el liderazgo de un estudiante alemán judío que se llamaba Daniel Cohn-Bendit y que fue el líder de alguna manera de este movimiento. Bueno, como ocuparon básicamente la facultad y había mucho desorden, el 2 de mayo cierran la Universidad de Nanterre. Bueno, movimiento de solidaridad de los otros estudiantes, y el 3 de mayo van todos a la Sorbona, un patio en la Sorbona, donde hacen una asamblea y deciden ocupar la Universidad de la Sorbona. Obviamente que las autoridades de la universidad pidieron el apoyo de la policía, que en Francia se llamaba CRS, digamos que era una especie de guardia, la Policía Federal de Argentina, que desalojaron la Sorbona, 500 presos y muchos heridos, y la UNEF, la Unión, a partir de ese momento decreta la huelga general de los estudiantes. 10 de mayo, hoy es 10 de mayo, es la noche clave, digamos que fue las barricadas. En el barrio latino, es decir, París tiene como 20 barrios, uno de ellos el barrio latino, en el corazón del cual está la Sorbona, y ahí básicamente hubo barricadas toda la noche y el día siguiente, es decir, que las calles de París eran de adoquines. Entonces, bueno, digamos, la policía venía con sus bastones, no usaban armas de fuego, y los estudiantes básicamente sacaban los adoquines y una batalla campal de los dos lados, ¿no? También los policías después tiraban los adoquines que les llegaban o algo así, gases lacrimógenos y muchos desmanes de alguna manera, y la figura de alguna manera que se quería contrastar con todo eso era la de la sociedad opulenta, la sociedad de consumo. De modo que el objetivo era los autos, los daban vueltas, los quemaban, porque el automóvil era la sociedad de consumo. Y también las vitrinas, digamos, donde había cosas de lujo, perfume, ropa, qué sé yo, eran un poco objeto de desmane. Y básicamente los estudiantes en aquel momento tomaron un poco la delantera. Los sindicatos, bueno, no, hasta ese momento estaban bastante quietos, y la que estaba más inquieta era la CGT, porque para los comunistas, de alguna manera, tener un movimiento de ese tipo y que ellos no lo condujeran, básicamente eran hijos de la burguesía. Los estudiantes en aquel momento no eran hijos de la clase obrera, eran hijos de la burguesía. Básicamente los miraban como fisa papá, le decían, que estos nenes de mamá, o estos pequeños burgueses que vienen a nosotros a enseñarnos cosas. Bueno, pero empezó huelgas espontáneas dentro de la fábrica, no conducidas por la CGT, sino más bien por la CFDT, y básicamente las empresas automotrices. Así que digamos, empezaron la lucha contra las cadenas de montaje, es decir, las cadenas infernales que le llamaban, y entonces sobre todo en las automotrices, la Renault, la Peugeot, entraron en huelga, y ante ese desmán, básicamente, y todo ese desorden, De Gaulle, de alguna manera, el 24 de mayo, da un discurso donde propone que se haga un referéndum para ver qué es lo que se podía hacer, propone un programa de renovación universitaria sin que le dieran mucha bolilla. El 25 y 26 de mayo, De Gaulle desaparece y se vuelve al pueblito donde él había nacido y tenía su casa, que era Colombelles-des-Églises, cerca de París, y antes de ir ahí fue a entrevistarse con el jefe del ejército francés que estaba estacionado en Alemania, por aquel momento todavía estaban varios países ocupando ahí, y para saber si podía contar con el ejército para la represión. Bueno, básicamente empieza a haber una negociación del gobierno, pero no con los estudiantes, porque digamos, la huelga de estudiantes, si no pone en cuestión el sistema, bueno, consume menos luz, cerca la universidad y menos gas. Básicamente lo que le preocupaba era la huelga de los sindicatos. Y el primer ministro toma la iniciativa y convoca a los sindicatos, pero la que conducía por el lado sindical era la CGT mayoritaria, y para terminar con las huelgas negocia y le ofrece el 10% de aumento de los salarios a todo empleado, 10% de aumento,
al salario mínimo vital y móvil de aquella época, que se ajustaba una vez al año, le da el 30% de aumento de golpe y permite la creación de las secciones sindicales en las empresas, es decir, que hasta ese momento no había comisiones internas en las empresas francesas. A partir de ese momento los sindicatos podían crear. Bueno, entonces, básicamente eso por el lado de los... Pero las huelgas seguían, porque digamos la CGT estaba cuestionada, porque no había apoyado la revuelta esa. Y el día 27 de mayo hay una reunión muy importante en un estadio cerca de la ciudad universitaria que se llamaba Charletti, y donde ahí la CFDT, la central más pro estudiante, digamos, el Partido Socialista Unificado y la UNED hicieron una reunión donde hubo una multitud muy grande de gente apoyando la revuelta, sobre todo de los estudiantes. Bueno, eso era terrible, y el general de Gaulle, que era un general de alguna manera que había conducido la resistencia en Francia frente a los nazis, lo que fuera, tomó una decisión, disuelve la asamblea, es una democracia parlamentaria, es decir, que el presidente puede disolver la asamblea y convocar a elecciones para elegir otra asamblea, convoca elecciones, y básicamente eso es el punto de partida para que la derecha retome el camino. Y básicamente ese mismo día hubo algo así como 500.000 personas que desfilaron en Champs-Élysées, la avenida, los que conocen París, la avenida más chic de París, y básicamente convoca elecciones, y básicamente ya las huelgas iban parando, los estudiantes de alguna manera ya hacían menos manifestaciones, y en las elecciones que hay el 23 y el 30 de junio, antes de las vacaciones, De Gaulle era muy maligno, ¿no? Básicamente en Francia hay dos tours, primera y segunda vuelta. Bueno, entonces puso la fecha, las dos fechas estratégicas, es decir, en julio la gente se va de vacaciones, la gente decía, bueno, vamos a terminar con esto, la gente votó ya de la primera vuelta por los candidatos del partido gaullista y ganaron por la mayoría absoluta. Nunca había ganado la derecha por tantos votos en Francia, y básicamente es ese partido que gobierna el Parlamento, tanto diputados como senadores. Y como una medida también para calmar a los estudiantes, el ministro de Educación, se llamaba Edward Ford, que era un partido radical de aquella época, adopta una postura de reforma universitaria, crea 13 universidades, y en los estatutos de las universidades permite la participación de los estudiantes, básicamente en los organismos directivos. Hay que saber que la experiencia de la reforma universitaria argentina fue tomada como fuente de inspiración, de alguna manera, y por eso hay participación desde esa época en los consejos académicos de los estudiantes y también de los profesores. De modo que una sociedad muy tradicional, y yo le contaba a las personas que me hicieron la entrevista que cómo eran las clases. Era una cosa magistral, la clase era magistral, como se dice, ¿va? Había profesores que llegaban con una toga, como los jueces, ¿no? Los jueces con una toga negra, de alguna manera, y teníamos que pararnos y saludar al profesor. Nadie podía estar sentado cuando venía el profesor, y cuando terminaba la clase teníamos que aplaudir. Básicamente eso era el año 1968. Eran muy autoritarios, básicamente había, bueno, los exámenes eran muy rígidos, hasta ese momento era muy selectivo el ingreso a la universidad. Bueno, entonces, le diría que para concluir un poco, lo importante, yo le decía recién a un colega, que digamos, hablar de eso como revolución es un poco exagerado, ¿sí? No hay revolución si no cambia el modo de producción. Y básicamente ni los estudiantes, ni la CGT, ni el Partido Comunista querían cambiar el modo de producción. Lo que querían es aumentar los salarios, que hubiera más empleo, más políticas sociales. Básicamente la propiedad nunca estuvo en cuestión, y muchas empresas fueron ocupadas por los trabajadores y seguían funcionando. Si muchas empresas seguían produciendo, pero controlaban un poco la producción y ponían un poco de lado al ingeniero o al gerente o lo que fuera, tomaban una experiencia de tipo autogestionario. Bueno, los estudiantes básicamente lo que querían era un mito, una utopía de querer una sociedad, querían cambiar el mundo. Bueno, entonces, si el estudiante quiere cambiar el mundo está bien, pero bueno, entonces
el mundo era el mundo capitalista, la sociedad de consumo, todos querían tener auto, todos querían usar perfume, todos querían tomar champán, cosas por el estilo. Ese tipo de sociedad ellos la cuestionaban profundamente y querían, bueno, participar, cuestionaban la autoridad, sobre todo la jerarquía. Básicamente toda la jerarquía era cuestionada y hubo un momento de, digamos, entre los cambios que a partir del momento se dieron, hubo derechos civiles, sobre todo para las mujeres, bajó la edad para votar, para que los jóvenes pudieran votar de alguna manera, y hubo un movimiento de liberación sexual, porque acuérdense que en esa época, un año antes ya se había producido en los laboratorios las píldoras anticonceptivas, como que eso de alguna manera contribuyó en este esquema de liberación o lo que fuera. Bueno, viendo los carteles, les quiero decir que es interesante, los artistas jugaron un papel importante, junto con en la Escuela de Bellas Artes, de alguna manera, ¿qué hacían los arquitectos y también los artistas? Estaban pro el movimiento de los estudiantes y trabajaban más bien adentro para manifestar hacia afuera un poco los eslogans. Entonces, ¿qué hacían? Se discutían internamente el texto y había una asamblea, y si había acuerdo, ese afiche se imprimía y enseguida se repartía y se iba a los alrededores de la Escuela de Bellas Artes para distribuir los carteles para que los pegaran en la zona cercana. Interesante que eran carteles con pocos colores muy fuertes y con poco texto. Uno piensa ahora muchos carteles, los cuales uno pasa de largo porque si se pone a leer eso tarda 5 minutos, era una cosa. Bueno, ven a esto de ahí, básicamente sean realistas, pidan lo imposible, ¿no? De alguna manera, hagan el amor y no la guerra, cosas como esa, pues estaba en la guerra de Vietnam, todavía no había terminado, ¿no? Entonces, esos se imprimen, se entregan a los estudiantes, se pegaban, y básicamente en ese momento es interesante porque hubo 2 o 3 artistas y también arquitectos argentinos, Julio Lepar, entre otros, que estaban en la Escuela de Bellas Artes y fabricaban estos carteles. Los afichaban, entonces iban a la fábrica, estaban ocupadas, huelga, pero la gente estaba adentro trabajando, pero no dejaban entrar los estudiantes, y los estudiantes iban con sus carteles cerca de las fábricas para tratar de que los obreros salieran a la manifestación. Obreros no salían, básicamente más o menos los despreciaban, ¿no? No dejaban entrar los estudiantes. Cohn-Bendit y otros dirigentes fueron puestos presos y expulsados. Básicamente se consideraban personas indeseables porque bueno, eran revolucionarios y al mismo tiempo eran judíos, de modo que eso se juntaron las dos, y alemanes, de modo que Francia y Alemania históricamente no han tenido muy buenas relaciones. Bueno, entonces, las calles, digamos, una de las primeras medidas de Gaulle fue pavimentar las calles, es decir, que no hubiera más adoquines, que para prevenir por otra cosa, pues no van a encontrar adoquines en las calles de Francés. Y básicamente esto es un poco lo central. Yo diría que fue un movimiento social importante que cambió un poco aspectos culturales de Francia, que era muy tradicional. No cuestionaron el modo de producción capitalista en su esencia, y el resultado fue que el gobierno se las ingenió con el aumento de sueldo, el salario mínimo, captó a los sindicatos, los recuperó, como se decía, y a los estudiantes, bueno, con más universidades, más becas, ingreso irrestricto, lo que fuera, calmó todo eso, de modo que básicamente queda esta imagen del mayo francés, pero Francia desde aquella época viró hacia la derecha, básicamente, porque hubo un momento que, aprovechando la revolución, estos movimientos de mayo, François Mitterrand gana las elecciones en el 81, pero después vino la derecha, Chirac, o gobierno socialista, pero con políticas de derecha, y en la actualidad lo tenemos a Macron. De modo que básicamente, desde el punto de vista político, Mayo sirve como una especie de antítesis, ¿no? Es decir, la sociedad francesa no quiere de vuelta el desorden, los autos quemados, las vitrinas rotas, la gente en la calle y un mes de huelga. De modo que es interesante para evaluar un poco el impacto de todo eso, pero es evidente que hubo un cambio en la cultura, en las relaciones familiares,
en el derecho civil, en el derecho laboral y sobre todo el acceso de más jóvenes a las universidades. Y eso me parece que es un poco el resumen que yo puedo hacer habiendo sido testigo de esos movimientos, ¿no? De modo que espero que esto les ayude a entender lo que pasó exactamente hace 50 años, esta noche, 10 de mayo. Muchas gracias. Todo eso está, mejor dicho, y escrito por Hugo Andrade en el folleto que le van a distribuir. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco mucho la invitación, que por un lado porque este es un tema que me parece muy interesante e importante y me gusta por lo tanto participar en esta mesa, pero además porque es una oportunidad de conocer esta universidad que con lo poco que he visto ya me tiene un poco impresionado, y además de encontrarme con muchos amigos que, bueno, no estoy viendo todos los días. Bueno, el profesor Nefa hizo un recorrido muy completo por que podríamos llamar la historia del movimiento de Mayo. Yo voy a plantear algunas reflexiones generales. Entonces, yo no tengo por qué contar nada porque no estuve, pero pude haber estado. Eso es lo que no terminaré de reprocharme, porque yo estuve en Europa y volví en abril del año 68, pero nadie me había anunciado que iba a ocurrir el Mayo francés. Bueno, y después de algunas reflexiones generales voy a hacer alguna referencia a los otros mayos que hubo desde Estados Unidos hasta Praga, Roma, México más tarde, y alguna relación con la Argentina. Bueno, lo primero que uno se pregunta es por qué ocurrió algo como los acontecimientos de mayo del 68. Creo que lo dijo el profesor Nefa. Hay razones que tienen que ver con la estructura autoritaria, jerárquica de la universidad y la reacción que eso produjo en los estudiantes en un momento, como también él decía, que el mundo entero parecía revolucionado. No, en algunos lugares no parecía, estaba realmente revolucionado, y en otros parecía que también podía ocurrir eso. Y en segundo lugar, también me parece que lo señaló, el hecho de un país que había crecido mucho, que se había modernizado en un sentido, podríamos decir, de su estructura económica, y no había cambiado en consonancia con ese proceso que se daba en la economía. Seguía siendo una sociedad tan jerárquica, tan autoritaria y tan conservadora como siempre, ¿no? Y no casualmente el personaje dominante en todo ese periodo, hasta 1968, desde 10 años antes, desde la crisis que se produce con motivo de la guerra de Argelia, es De Gaulle, que me parece que encaja perfectamente en esa descripción. Un militar con pensamiento político, obviamente, que entendía mucho la importancia de la transformación económica, pero seguramente no tenía tanta vocación por la democratización de las estructuras de la sociedad, ¿no? Eso, además, plantea que es difícil la caracterización de qué fue exactamente el movimiento Mayo. Primero porque empezó siendo una cosa y terminó siendo algo bastante distinto. Es decir, la presencia, es una rebelión estudiantil que termina provocando la activa intervención de los trabajadores del movimiento sindical. Y esa presencia de los trabajadores es paradójico, si se quiere,
le da una importancia política mucho mayor, hace pensar además que si se suma no solo esas grandes movilizaciones estudiantiles, sino que ahora también tenemos millones de obreros en huelga, bueno, de ahí tiene que resultar un movimiento político mucho más potente y una transformación mucho más profunda, y en realidad lo que resultó fue como la confirmación de que el movimiento obrero francés no perseguía ninguna revolución desde hace tiempo. En realidad la discusión, que tampoco se dio mucho, pero fue a fines de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si en algún momento la izquierda francesa hubiera podido pensar en un camino distinto, que no fuera simplemente el de buscar integrarse, digamos, como una fuerza política más en el proceso de una democracia liberal, que seguramente ellos concebían como más avanzada de lo que después resultó, pero si en algún momento pensaban en una salida revolucionaria, tenía que haber sido en Italia y en Francia, en fin de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, Togliatti, que era el que había editado a Gramsci y era un gran pensador político, lo explicó muy claramente, se esté o no se esté de acuerdo, porque el camino tenía que ser este camino de integración a la democracia, llamémosle así. En Francia, donde me parece que el secretario del partido, que era Maurice Thoré, no quedará en la historia como un gran pensador marxista, me parece que las explicaciones fueron menos claras, pero lo que importa no son las explicaciones teóricas, sino la práctica. Es decir, el Partido Comunista francés, en circunstancias de la posguerra, incluso en momentos tan complicados como la guerra de Argelia, mostró siempre, sería injusto decir que no presionó en busca de transformaciones más profundas, pero siempre tuvo una preocupación por no desestabilizar lo que podríamos llamar el sistema político. Y eso es lo que se produjo precisamente nuevamente en mayo del 68, donde además el Partido Comunista quería terminar con esa sublevación que se había producido a su izquierda, que era un cuestionamiento a la misma existencia del PC. Bueno, por otro lado, es muy difícil hoy, entre las numerosas interpretaciones que se hacen del Mayo francés, elegir una en forma más o menos concluyente, porque se ha dicho, es decir, hay toda clase de interpretaciones, es decir, están los que dicen que fue un movimiento, una revolución frustrada, es decir, y otros que le contestan, no fue una revolución frustrada porque la verdad que no se plantearon tomar el poder, ¿no? Y esto también es difícil, saber si no se plantearon tomar el poder. En realidad nunca ese fue un objetivo explícito, ¿no? Cohn-Bendit, que fue el que más habló sobre esto, dijo varias veces: no estamos en condiciones de tomar el poder, tenemos que provocar que haya reformas profundas y a partir de esas reformas se creará una nueva situación política y seguiremos avanzando. Eso en un diálogo muy importante que tiene con Sartre en esos días, que es una especie de reconocimiento mutuo, ¿no? El gran intelectual francés, que había sido la figura dominante hasta principios de los años 60 y que estaba en el auge del estructuralismo y el postestructuralismo estaba medio corrido, digamos, es reivindicado nada menos que por el líder del movimiento estudiantil. Y el líder del movimiento estudiantil, que al fin y al cabo no dejaba de ser un personaje que hasta pocos días antes era un desconocido, era consagrado como representante de esa rebelión por el gran intelectual francés, ¿no? Y en ese diálogo, además de este reconocimiento mutuo de los personajes, sale de algún modo esta conclusión. Bueno, hoy esto no es un movimiento que pueda plantearse tomar el poder, claramente dicen que eso no se puede hacer sin los trabajadores, y por otro lado, que aspiran a que genere una nueva situación política que por ahí abra otras posibilidades de un cambio más profundo. Pero hubo algunos sectores, en general los grupos de lo que podríamos llamar la nueva izquierda, la izquierda más radicalizada, ¿no?
grupos trotskistas como la Liga de Comunistas Revolucionarios, maoístas como la llamada izquierda proletaria, ¿no? Que de alguna manera actuaron como si fuera posible tomar el poder y trabajaron desde la perspectiva de una insurrección que contrastaba mucho esa mirada, esa idea de la evolución que podía tener el movimiento de Mayo con lo que era la dinámica real del movimiento estudiantil, ¿no? Donde se veía más bien, un poco lo que hemos dicho cuando hablábamos de Cohn-Bendit, es decir, una confianza en la dinámica que podía tener ese proceso sin demasiada organización, ¿no? Y algunos han dicho que había, si en términos de pensadores marxistas, había más influencia o más afinidades, por lo menos con pensamientos como el de Rosa Luxemburgo, que confiaba en cierto espontaneísmo de las masas en la lucha por tomar el poder, que lo que podía ser la idea de la insurrección de Trotsky o de Lenin o en general sostenida por el marxismo. Otros dicen que eso fue un gran desorden, ¿no? Así lo caracterizó Claude Lefort, pero cuando uno dice esto parece que esto fuera algo negativo, ¿no? Y en realidad él consideraba que lo más importante de esto era que había producido un gran desorden. Es decir, hay un libro no un libro, sí, después se publican como libro, primero salen como artículos, de tres de los pensadores más importantes, la teoría política, la teoría francesa, que son Edgar Morin, Claude Lefort y Castoriadis, que tenían en común haber estado en el Partido Comunista y haber roto muchos años antes con el Partido Comunista, que sostienen que lo importante es que esto cuestiona cierto anquilosamiento del pensamiento de izquierda y de la práctica de la izquierda, y que lo más positivo es esta dinámica nueva que se establece y este desorden que termina con cierta, o no termina, pero que cuestiona de algún modo esas estructuras anquilosadas. Y hay una declaración que firman en medio de las jornadas de mayo, en el entusiasmo que provocan estas movilizaciones populares. Mucha gente firma cosas que por ahí no firmaría después, porque no han escrito muchas cosas juntas. Pensadores tan diversos como Sartre, Lacan, Blanchot, André Gorz, y el punto común en que todos se ponen de acuerdo es que hay que reivindicar esto. No usan la palabra desorden, me confundo porque la palabra desorden es de un artículo de Lefort, pero la idea es la misma, ¿no? Esto de alguna manera cuestiona una situación que se veía como estancada, anquilosada, y genera nuevas posibilidades. Bueno, obviamente según cómo se haya vivido este proceso y las expectativas que se hayan puesto en él, unos lo ven más como un fracaso y otros, por el contrario, lo ven como un antecedente importante en el camino de un nuevo pensamiento político de izquierda. Están también los detractores del movimiento de Mayo. Uno es Raymond Aron, ¿no? Ustedes saben que Raymond Aron y Sartre fueron amigos alguna vez cuando eran chiquitos y después se dedicaron a pelearse sistemáticamente. Bueno, esta fue una nueva ocasión para que pudieran hacerlo. Raymond Aron habló de una revolución inhallable o inencontrable, ¿no? Y terminó diciendo que esta era absolutamente irrelevante, que no había pasado nada, cual valiera la pena ocuparse. Parece que hubieran dicho lo mismo Deleuze y Guattari, pero porque escribieron un artículo con un título bastante categórico, que es Mayo del 68 nunca existió, ¿no? Y sin embargo, lo que ellos quieren decir en realidad es que nunca existió porque los franceses no se hicieron cargo de que había existido Mayo del 68, ¿no? Como diciendo, bueno, fue una gran potencialidad que no pudo llegar finalmente a
a concretarse porque la sociedad francesa no estaba preparada, dispuesta, como ustedes quieran. Pero entre las muchas más que podría citar, hay dos muy cuestionadoras de mayo del 68 que las voy a citar especialmente, uno porque es de un personaje que me resulta muy antipático, como a todo aquel que no sea conservador, que es el presidente Sarkozy, y otro porque es un personaje que alguna vez me resultó simpático, que es Régis Debray, ¿no? Sarkozy dice que cuando fue candidato a presidente de Francia en 2007 hizo campaña en contra del mayo del 68, diciendo que mayo del 68 había sido un movimiento contra la República, contra las instituciones, contra todo lo más preciado que habían construido los franceses, y que entonces, bueno, no podía sino tenerse una visión negativa. Régis Debray reeditó en ocasión del 40 aniversario un artículo que había escrito, o un libro en realidad, un folleto, que había escrito en el primer aniversario de la Revolución, en el 78, y que no había provocado tanta reacción en su momento como la que tuvo 30 años después, donde sostiene que fue una contrarrevolución, mayo del 68. Y para hacerlo todavía más atractivo y más, tal vez irritante, dice una contrarrevolución exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque dice, bueno, lo que hizo mayo del 68 fue preparar el camino para el neoliberalismo. Terminó con con las instituciones, con lo colectivo, y preparó para esta sociedad individualista que hoy vivimos. Y esto lo contestó bien, me parece, Cohn-Bendit en alguno de los aniversarios, ya no recuerdo lo que fue en el 30 aniversario, diciendo que el objetivo de mayo del 68, o lo que perseguían los estudiantes movilizados, se fundaba en la idea de que solo es posible una acción colectiva liberadora si se basa en una relación igualitaria entre personas autónomas. Y, mal que le pese a Régis Debray, el liberalismo no estaba basado, digamos, en la idea de la autonomía de cada uno de los personajes, no está basado en la igualdad, y entonces parece que esta es una mirada muy negativa y reaccionaria en última instancia, que es negar todo lo que mayo del 68 tuvo de movimiento antiautoritario, libertario, igualitario, lo que supuso en la democratización de la sociedad francesa, no solo de la universidad, algunas cosas las decía el profesor Nefa, incluido las relaciones del trabajo, ¿no? Tampoco la relación entre patrones y sindicatos de trabajadores quedó igual después de mayo del 68. También produjo mayo del 68 una grandes polémicas en el campo intelectual, sobre todo de los intelectuales más consagrados. Ya hablamos de Sartre, ¿no? Para Sartre fue una reivindicación mayo del 68. Sartre había escrito en 1900, o se publicó en 1960, La crítica de la razón dialéctica, que es un texto donde él proclama, buscando un acercamiento, una síntesis, podríamos decir, entre su pensamiento existencialista y la filosofía de Marx, él sostiene que el marxismo no podrá ser superado mientras no desaparezcan las condiciones que le dieron origen. Las condiciones que le dieron origen obviamente tienen que ver con la explotación capitalista y con la idea de la escasez. Bueno, ese libro fue bastante castigado, sobre todo en la Academia Francesa. Hay una famosa polémica con Lévi-Strauss, cuando él publica Lévi-Strauss El pensamiento salvaje. Y lo cierto es que, curiosamente, mientras el marxismo
por lo menos hasta mediados de los años 70, o tal vez hasta fines de los años 70, seguía teniendo una presencia política muy fuerte en el mundo, en términos del debate intelectual y sobre todo en relación con la academia, la Universidad Francesa, fue declinando y fue declinando también la influencia de Sartre. Por eso para Sartre el movimiento de Mayo fue como una especie de recuperación de ese lugar importante que había tenido en la sociedad francesa. A algunos les pasó algo diferente. Por ejemplo, Althusser, que era la nueva estrella del pensamiento marxista, ¿no? Un pensamiento curioso, por ejemplo, alguien que había conseguido no participar, no tener una postura definida en la polémica entre los chinos y los soviéticos, era muy difícil en esa época. Había publicado 2 libros muy importantes a mediados de los años 60, y esa idea de un marxismo científico, ¿no?, que parecía de alguna manera terminar con ciertas visiones más ideológicas que según él habían ganado el pensamiento marxista, tenía una influencia muy importante, por lo menos en la universidad y en otros sectores, y reaccionó muy mal frente al movimiento de Mayo, Althusser, ¿no? Algo así como un profesor al que le molesta el desorden que producen sus alumnos, que salen a la calle a armar lío en vez de seguir estudiando para ser buenos marxistas, ¿no? Esto que yo lo digo en broma lo dice Rancière casi textualmente, por eso me animo a decirlo. Estas cosas que les cuento, porque, bueno, por ahí pueden ser interesantes, pero me parece que muestran cómo en los distintos órdenes produjo una conmoción muy profunda el Mayo francés. Y el Mayo francés, como decíamos, para no alargarlo tanto, se dio también en muchos otros países, con características diferentes, pero no menos importantes los movimientos en principio. Y una de las primeras cosas que habría que preguntarse es por qué todos hablamos del Mayo francés, mucho más de lo que hablamos de Tlatelolco en México, o de lo que hablamos de la situación que se dio en Praga, que motivó la invasión soviética después en agosto del 68, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver, creo yo, con 2 cosas. En primer lugar, con que el Mayo francés ocurrió en Francia, valga la redundancia, y en París. Y París, en el campo de la cultura y de la política, ha sido el centro del mundo. Y los franceses recuperaron con Mayo del 68 ese lugar de predominio que tenían en el siglo XIX. Cuando uno escribe la historia, o lee la historia, o piensa la historia de Europa en el siglo XIX, es la Revolución Francesa, que bueno, fue del siglo XVIII, pero puede abrir un periodo, una década antes, la Revolución de 1830, que tuvo consecuencias en los otros países, la Revolución del 48, que también se expandió por toda Europa, y la Comuna de París, que no se expandió demasiado porque fue una derrota gravísima y muy dolorosa, pero que de alguna manera también marcó una tendencia posterior al crecimiento de un socialismo menos revolucionario, ¿no? Y eso que va a llevar a que Engels escriba en uno de los últimos trabajos antes de morirse un prólogo al libro La lucha de clases en Marx, donde saluda alborozado la posibilidad de que se ganen las elecciones, se llegue al poder a través de las elecciones, porque la socialdemocracia alemana estaba creciendo mucho, y ahí explica que ya no se puede hacer insurrecciones porque las condiciones en las ciudades son distintas, etc. Entonces Francia había marcado siempre el rumbo en el terreno de la política avanzada, por decirlo de alguna manera. Pero lo segundo es porque yo creo que en realidad, si bien uno puede decir, y lo decía también el profesor Nefa, que ahí no se estuvo a punto de tomar el poder, lo cierto es que concentrado en pocos días,
cosa que no ocurrió en otros países donde los movimientos fueron más dispersos, concentrados en pocos días, se dio una importantísima movilización estudiantil y una huelga obrera que, como decíamos, desde tiempos del Frente Popular, no lo decíamos ahora, sino en la entrevista que nos hicieron antes, desde los tiempos del Frente Popular en la década de 1930 no había habido movimientos obreros de esa importancia. Entonces, probablemente como acontecimiento fue el más importante, más allá de las posibilidades reales o no de tomar el poder. Respecto a esto del poder, es curioso, pues interesante mostrar cómo lo vivían algunos de los grupos que participaban en las movilizaciones de mayo. Porque les voy a leer el Comité de Acción que se había formado con participación de los distintos grupos que participaban. El Comité de Acción, el 24 de mayo, el Comité de Acción que nucleaba a los grupos estudiantiles y docentes que sostenían el movimiento, en un manifiesto dice esto: el poder ha perdido sus universidades, esas fábricas de ideas falaces y de cuadros docentes opresores. Ha perdido sus fábricas, el control de la actividad económica, su riqueza. El poder lo ha perdido todo. Solo le queda el poder. Hay que tomarlo. Bueno, el profesor Nefa explicaba por qué el hecho de que se haya tomado el control de muchas fábricas no implicaba, si bien desde el punto de vista político no puede subestimarse lo que eso significaba, no implicó la expropiación de esas fábricas ni ninguna transformación más radical. Pero, por otro lado, ustedes piensen que mientras se decía esto, el poder está ahí para quien quiera tomarlo, ¿no? Salgamos del aula y vayamos a tomar el poder. Total, ahora subió el dólar, Macri está por ir al Fondo Monetario, estamos en crisis. Bueno, mientras se decía esto, el ejército no se había hecho presente de ninguna manera, ¿no? Y De Gaulle, que algo entendía de estas cosas, lo que hizo fue ir a hablar con el general Massou, el comandante de la tropa francesa en Argelia, para asegurarse de que iba a contar con ese respaldo. ¿Y por qué De Gaulle buscaba ese respaldo? Sinceramente yo no creo que haya sido porque creyera que iba a terminar la explotación capitalista en Francia, pero debe haber creído que era muy probable que su gobierno terminara, porque una de las consignas que más coreaban los manifestantes era 10 años es demasiado, ¿no? De Gaulle hacía 10 años que estaba en el gobierno y no era impensable entonces que esta crisis terminara con la renuncia del presidente. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Si De Gaulle ganó las elecciones, como decía también el profesor Nefa, yo lo estoy citando demasiado ya, perdón, como si De Gaulle ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones, pero las perdió al año siguiente, lo cual quiere decir que de alguna manera esa reacción que tuvo, esa reacción conservadora, digamos así, que tuvo en el electorado, que cuando se vio, como suele pasar frente a todas las revoluciones frustradas, ¿no? Esto fracasó, bueno, votemos por el orden, no era una adhesión a De Gaulle que no pudiera ser revocado. Bueno, si habláramos de cada uno de los acontecimientos de mayo, estaríamos hasta mañana. Entonces voy a decir dos cosas sobre cada uno. El movimiento estudiantil en Estados Unidos empezó antes de mayo.
una huelga muy importante en Berkeley, que si no me equivoco fue en 1964. Y eso de alguna manera ya prepara también un clima para lo que va a venir después, ¿no? El movimiento en Estados Unidos va a tener una importancia muy grande y un dramatismo que probablemente ni siquiera el Mayo francés alcanzó, porque como se sabe, y también lo dijo él, no hubo prácticamente muertos en París, mientras que en los Estados Unidos la muerte estuvo siempre presente, no solo porque hubo algunos muertos en las movilizaciones de los negros, que fueron más o menos contemporáneas, es decir, coincidieron allí la reivindicación estudiantil, el movimiento negro, que se vuelve mucho más radical después del asesinato de Martin Luther King, y el movimiento el rechazo a la guerra de Vietnam. Pero el movimiento del rechazo a la guerra de Vietnam lo hacen los estudiantes que van a ir a la guerra de Vietnam, que están siendo reclutados para ir a la guerra de Vietnam. Entonces hay un trabajo de una historiadora que se llama Diana Pinto, muy interesante, que vivió en Harvard, creo, en ese momento, donde ella cuenta, incluso lo dice en un tono excesivamente cuestionador de los franceses, ¿no? Pero dice, de terminadas las movilizaciones, los estudiantes de París volvían a sus casas y uno nunca sabía en qué momento, por lo menos los varones, no sabía en qué momento iba a ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, eso es lo que le dio al movimiento en los Estados Unidos una característica particular. Su vinculación con el movimiento negro, que es una vinculación ambigua, porque en un primer momento es bueno, y siempre, y por lo menos en el propósito, era de solidaridad de los estudiantes con el movimiento negro, pero también eso es el momento que se afirma mucho una ideología racial, por llamarlo de algún modo, la idea de la negritud, con lo cual también empiezan a plantearse discusiones en el movimiento estudiantil acerca de cuál debe ser la relación con los negros. Y respecto a lo de la guerra de Vietnam, bueno, eso fue cada vez más dramático, digamos, y eran protestas, a diferencia de las protestas referidas a la universidad, que obviamente excedían mucho la capacidad de los estudiantes de lograr sus objetivos, ¿no? Otro de los casos tiene también una variedad, una diferencia muy grande con el de París, es el de Italia. En Italia el movimiento empieza antes también, y empieza con una gran huelga obrera. Hay una movilización en la Fiat, huelga y movilización y ocupación, donde participan en las distintas sedes de la Fiat, tiene centro en Turín, pero en las distintas sedes de la Fiat llegan a participar 100.000 personas del acontecimiento. Esto va a tener mucha repercusión en el movimiento estudiantil y se plantea una relación entre trabajadores y estudiantes que no llegó, tuvo diferencias con la de París, porque en París en última instancia ese acuerdo de acción conjunta de hecho se logró, aquí en Italia no se logró, y como consecuencia de este movimiento van a estimularse mucho los grupos de izquierda anti-PC. El PC italiano era un partido, que es una apreciación personal mía, pero no es original, bastante más interesante que el Partido Comunista francés, ¿no? Por sus elaboraciones teóricas, por su inserción social, por su capacidad de dar respuestas, pero a pesar de todo eso, el Partido Comunista francés sintió también el temor
el francés digo italiano, el mismo temor que tuvieron los franceses acerca de esta nueva izquierda que de alguna manera estaba invadiendo sus regiones, y algo debe haber tenido que ver esta imposibilidad de mayor diálogo, de mayor acción común o de mayor reconocimiento por parte del PC, con el rumbo que va a tomar después el movimiento en Italia, que como todos sabemos es el de las Brigadas Rojas, que es es muy distinto de lo ocurrido en Francia. El otro día hubo en la Universidad de 3 de Febrero una mesa sobre el Mayo francés, y uno de los participantes era Mervyn Carmitz, que es hoy un gran productor cinematográfico que participó en las jornadas de Mayo, parece que tuvo un rol bastante protagónico, y que después militaba en la Gauche Proletarienne. Y cuando le preguntamos por qué se había disuelto ese grupo, me dijo que en realidad ellos se habían disuelto porque pensaban que si no iban a seguir el camino de las Brigadas Rojas y de la Baader-Meinhof en Alemania, es decir, los dos grupos que tomaron el camino de la acción armada, ¿no? Esto es interesante porque en Francia hubo un gran desarrollo, cosa que en general no se conoce menos, después del fin de los acontecimientos del 68, la derrota, si queremos llamarle así, muchos de estos grupos de izquierda tuvieron un crecimiento importante. Y eso llegó a los primeros años post-68, hasta que después de alguna manera la declinación de la izquierda en toda Europa y de algún modo en todo el mundo, en la segunda mitad de los años 60, también los afectó. Y esto es interesante, esta discusión sobre si había que tomar o no el camino de la acción armada, que afortunadamente solamente se siguió en Italia y en Alemania. Digo afortunadamente porque uno puede pensar lo que quiera sobre los procesos de lucha armada. Acá en la Argentina algunos participamos en esas experiencias, pero sin reivindicarlos ni mucho menos ahora. Me parece que tenían que ver con un contexto regional distinto, es decir, en Alemania sobre todo, eso de algún modo fue fruto de la desesperación de un movimiento estudiantil que jamás logró ni siquiera que los trabajadores se enteraran de su existencia, ¿no? Digo que es interesante en relación con eso ver lo que cuenta Daniel Ben-Said, que es un dirigente, un escritor que murió joven, que era dirigente de la Cuarta Internacional, de su conversación con Santucho. Santucho, todos saben, era el jefe, el principal dirigente del RP y del PRT, que después creó el ERP. Y Santucho estuvo, como el profesor Nefa, pero no sé si se vieron en ese momento, pero estuvo en París y le decía a Ben-Said: pero ustedes no van a tomar nunca el poder, ustedes no saben ni siquiera dónde quedan las comisarías, vos no sabrías decirme dónde hay una armería. Y el otro reconocía con cierta vergüenza, digamos, que efectivamente que no habían estado pensando eso, pero al mismo tiempo le decía: pero vos no me podés decir que no tiene un significado revolucionario que que miles de estudiantes salgan a la calle con estas propuestas y este programa, etc. Es interesante esto, porque en realidad, aunque no todos hayan pensado como Santucho, ¿no?, pero el rumbo que va a seguir el movimiento en la Argentina en los 70 no es el del Mayo francés. Y había una doble subestimación, digamos así, de la importancia del Mayo francés. Una, la que tenía que ver con la violencia. Entre otras cosas que le dice Santucho a Ben-Said es el nivel de violencia de ustedes en las acciones de masas es muy bajo, ¿no? Se ve que es alguien que llega acá con una idea de lo que hay que hacer y que no toma muy en cuenta la realidad, digamos, de lo que era ese movimiento. Y por otro lado, también hubo cierto rechazo en un momento de
de gran peronización de los intelectuales y de los estudiantes, hubo un cierto rechazo a estas cosas medio exquisitas del Mayo francés, ¿no? Hay algunas declaraciones, una de Roberto Grabois, que en esa época ya no sé si militaba en Guardia de Hierro, creo que todavía no, pero de cualquier manera mucha otra gente que nunca estuvo en Guardia de Hierro decía lo mismo. Acá la revolución la van a hacer los trabajadores y no los estudiantes. Los que decían eso generalmente eran estudiantes, porque los trabajadores no pensaban tanto sobre quién iba a hacer la revolución, y la van a hacer. Acá tenemos que aprender lo que pasa en Avellaneda o en Tucumán y no pensar en el Mayo francés. Esto no está ni bien ni mal, pero me parece que refleja algo mucho más importante para pensar que el hecho de cuánta pelota le dimos al Mayo francés, ¿no? Cómo los 60 argentinos que fueron tan ricos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político y de la movilización social y del cordobazo y todo eso, tal vez, esto es una autocrítica que me comprende a mí también, tomó después un rumbo demasiado, ¿cómo podríamos decir?, limitado, demasiado estrecho, ¿no?, en función de las características del proceso de la acción armada. Bueno, para ir terminando, faltan podríamos hablar de muchos países más, porque movilizaciones estudiantiles hubo en todo el mundo prácticamente, pero hay dos que son importantes por razones distintas. Uno, la Praga del 68, que es, como ustedes saben, un movimiento que tiende a buscar una democratización de las estructuras políticas, un reclamo de mayor participación. Hay un cuestionamiento no tan solapado a la presencia soviética y cierta tendencia también a la descentralización de la economía que, como el proceso no avanzó, no se sabe tampoco hasta dónde hubiera llegado. Lo que está claro que eso fue considerado por la Unión Soviética como excesivo, como peligroso para esa visión tan cerrada que tenía de lo que debía ser el rol de los países comunistas en esos países, y terminó en la invasión. Y es interesante ver que el Mayo francés, bueno, esto fue en agosto, ¿no?, pero digamos los participantes del Mayo francés no le dieron tanta importancia al proceso checoslovaco, que uno piensa hoy que fue muy importante en función de que lo después va a ocurrir con los socialismos reales. Fue como un anticipo de las fallas que tenía ese sistema político y de las posibilidades de perturbación, ¿no? Y no le dieron mucha importancia, no sintieron mucha afinidad con lo que estaba pasando en Praga, porque el proceso francés estaba muy dominado por un discurso de radicalización socialista, ¿no? Y de alguna manera el movimiento de Mayo francés se veía como un movimiento que tendía más a integrarse con Europa, y se veía con cierto temor en ese sentido. Y por último, en México, ustedes saben que se producen grandes movilizaciones estudiantiles que logran mucha adhesión, que son reprimidas, más ya hay muertos desde el principio en México, no solo en Tlatelolco, que logran una adhesión importante de los sindicatos docentes también, y que van a culminar en una masacre brutal donde nunca se sabrá, es como más o menos como lo que pasó en Ezeiza, el regreso de Perón, nunca se sabrá exactamente cuánta gente murió, pero se cuenta por centenares los muertos, no con los dedos de una mano, ¿no? Y es curioso e indignante que esa represión fue llevada adelante por un gobierno
que en comparación se distinguía en América Latina por su política internacional, se consideraba, siempre se había negado a condenar a Cuba, por ejemplo, pero que por alguna razón se sintió amenazado por este movimiento como para plantear una represión tan brutal con la participación del ejército, ¿no? Elena Poniatowska, la novelista mexicana, escribió un libro de testimonio que se llama La noche de Tlatelolco, y ella dice: movilizaciones estudiantiles hubo en todo el mundo, pero solamente en México el ejército tiró contra los estudiantes de una manera tan brutal, ¿no? El primer ministro, no, el ministro del Interior, o sea, el que tenía a cargo tuvo a su cargo la represión, para decirlo, aunque después él no negó, dijo que el presidente hacía todo sin consultarlo, fue Luis Echeverría, que es conocido también como el presidente que recibió a los exiliados de las dictaduras latinoamericanas. Y esto es interesante analizarlo porque, más allá de las complejidades de los personajes y de su psicología, también muestra las contradicciones que tenía el sistema político mexicano, ¿no? Los gobiernos mexicanos vivían de usufructuar la historia de la revolución, pero era una casta burocrática que ante la menor amenaza estaba dispuesta a reaccionar como reaccionan los gobiernos más reaccionarios. Bueno, yo dejaría acá porque se me ocurren otras cosas, pero me parece que ya hablé demasiado. Gracias. Buenas noches. Les agradezco mucho la presencia a ustedes por estar aquí. No van a tener que escuchar tanto porque, digamos, mis antecesores han sido tan ricos en las exposiciones que realmente no sé si me queda mucho por decir o por agregar. Creo que voy a tratar de ir por otro camino, a ver si podemos agregar más información a esto. Tanto la exposición de Julio como la de Eduardo han sido lo suficientemente ricas como para que ustedes ya se lleven una visión bastante interesante de lo que fue el Mayo francés. Aunque, por cierto, digamos, cuando uno trata de aproximarse a lo que es el Mayo francés, las tendencias y los puntos de vista y las explicaciones son múltiples, infinitas y, digamos, creo que no van a cerrar nunca. Es muy interesante esto que plantea Eduardo respecto de Sarkozy, porque en la campaña presidencial de Sarkozy él específicamente hablaba de enterrar el Mayo francés. Y enterrar el Mayo francés, cuando lo decía, tenía un interlocutor que era Glucksmann. André Glucksmann es uno de los grandes intelectuales de Mayo del 68. Mayo del 68 está compuesto por los personajes de los que hablamos aquí, sin duda Sartre. Sartre era una figura que estaba hackeada ya, porque ya el estructuralismo estaba tomando, digamos, una importancia bastante grande en Francia, y, digamos, lo que fue el existencialismo como movimiento de la posguerra, que, digamos, fue una avalancha que fue una avalancha desde el punto de vista filosófico, pero también fue una avalancha desde el punto de vista literario y desde el punto de vista teatral. Una de las actividades centrales de Sartre era el teatro. Buenos Aires era una de las capitales más importantes en las cuales en la década del 60 se representaban las obras de Sartre. Sartre no vino a la Argentina, vino a Río de Janeiro y fue una gran conmoción cuando Sartre viajó. Pero bueno, lo que decimos era una figura que estaba hackeada. ¿Hackeada por qué? Por el estructuralismo, un movimiento
que empezaba a tener fuerza desde el punto de vista intelectual y que cuestionaba cierta visión fuertemente histórica y fuertemente revolucionaria que tenía Sartre y Simone de Beauvoir. Ya había habido, digamos, conflictos previos cuando fue la guerra de independencia de Argelia. Hay un manifiesto que es el manifiesto de los 121, digamos que son intelectuales de distintas posiciones que tratan, digamos, de plantear la desobediencia civil para que no se participe en la guerra de la independencia. La guerra de la independencia es una guerra que se juega Francia, pero al mismo tiempo Francia se divide. Nosotros hoy vemos un país como la Argentina, digamos, que podemos decir es un país dividido. No está algo tan raro que existan divisiones en los países. Para Francia la guerra de Argelia fue una guerra tremendamente dolorosa, porque además consideraban que el colonialismo era natural. No solamente Bélgica lo consideraba con lo que hizo el Congo belga, con lo que es Leopoldo, lo que fue Leopoldo de Bélgica. Hay una novela muy linda de Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene esa capacidad de pensar horrorosamente, pero escribir maravillosamente. Y hay una novela en donde cuenta lo que es el Congo belga y, digamos, el uso de la esclavitud. Y el colonialismo en Europa es una cosa que hasta un determinado momento lo viven como una cosa natural. Yo creo que esto ha sido natural hasta el fin de la guerra de Argelia. Piensen que el fin de la guerra de Argelia es en el 62 y además, digamos, De Gaulle se repone de un atentado que, bueno, lo hemos visto además reflejado en una película que es, creo, El Día del Chacal. Digamos, De Gaulle es una figura, digamos, emblemática para Francia, con una relación muy ambigua con la Argentina, porque cuando viene a la Argentina, Perón, digamos, plantea, digamos, que hay que apoyar a De Gaulle, sobre todo por la idea de tercera posición. De Gaulle no tenía aparentemente una visión que se correspondiera mucho con la visión de Perón de Gaulle. Le bajaba el precio de Gaulle a Perón, pero de todas maneras, digamos, es una situación en donde la guerra de Argelia está muy presente, y si ustedes ven, 62 termina la guerra de Argelia, 68 son 6 años, es poco. Cuando uno ve los hechos digamos, tanto Eduardo como Julio han hablado ya de los hechos de mayo del 68, yo no quiero abundar mucho en eso, pero hay una cosa que es importante, que es la ofensiva del Vietcong, o sea, del sector comunista de Vietnam. Digamos, se inicia el año nuevo, la ofensiva de Tet, en febrero del 68. Luego lo matan a Luther King. Digamos, esto tiene un impacto fuertísimo sobre la sociedad norteamericana por todo esto que dijo Eduardo recién. Lo matan a Bob Kennedy, que Bob Kennedy era, digamos, una figura que planteaba frenar la guerra de Vietnam. El clima, digamos, del 68 es un clima en donde está, por un lado, Estados Unidos desangrándose en Vietnam, con una posibilidad que por suerte fue la que finalmente concluyó, que es con su derrota, y por otro lado una revolución, o digamos las revoluciones de los socialismos reales, que son socialismos que todo el mundo se daba cuenta que eran socialismos de pacotilla, digamos, no tenía nada que ver lo que se había planteado originariamente como los socialismos con el resultado. En medio de esto aparece estas huelgas estudiantiles, hay fenómenos que son muy interesantes. Cohn-Bendit, que anda por ahí en una foto que anda por allá atrás, es un personaje para verlo. A mí me parece, de todos los personajes
digamos, así públicos, ¿no? Y sobre todo jóvenes, todos terminaron bastante mal, ¿no? Para la derecha es un espanto eso. Pero Cohn-Bendit, bueno, terminó siendo ecologista, digamos, bueno, no es tan espantoso como Levy o como Gluckman, digamos, dentro de todo no es de lo peor. Pero Cohn-Bendit tiene algunas cosas que son muy interesantes. Una de ellas es que ustedes saben que el movimiento digamos, en Nanterre, uno de los motivos por los cuales se desencadena el movimiento es porque no dejaban que los varones y las mujeres durmieran, digamos, hubiera circulación entre el pabellón masculino y el femenino. Y hay un informe, hay un ministro de la Juventud que quiere ir o que va a Nanterre y habla con los estudiantes, y Cohn-Bendit le dice: pero usted en su informe acerca de la juventud en Francia habla de muchas cosas, pero hay una cosa que no habla de la sexualidad, y nosotros tenemos sexualidad. Y entonces el ministro, muy suelto del cuerpo, le dice: usted lo que tiene que hacer es irse a dar una ducha de agua fría. Si está caliente, váyase a dar una ducha de agua fría. Digamos, es una respuesta que es interesante desde el punto de vista de lo que es el momento, digamos. Porque además, como decía Julio, había aparecido la píldora, y esto no es cualquier cosa, digamos. Hay cosas que cambian la cultura y los hábitos culturales de las sociedades, y las revoluciones tienen grandes nombres y grandes protagonistas, pero también tienen protagonistas que son minúsculos y cotidianos. Por ejemplo, esto es lo que es la vida cotidiana, que de repente una mujer decida cuándo va a tener relaciones, el chico también. Bueno, digamos, hay cuestiones que son mucho más elementales que los grandes temas revolucionarios, y sin embargo también son revoluciones. Hay otro tema que también, otra cuestión de la que dice Cohn-Bendit, que él dice que él sintió en el 68 que hizo el amor con la historia. Es una linda metáfora, me parece a mí, porque efectivamente debe haber creído que la historia estaba cambiando. Y hay una tercera metáfora de Cohn-Bendit que dice, bueno, que la banlieue es África. La banlieue son los barrios, digamos, que rodean París. Y eso es África. Efectivamente, la banlieue en París es África, porque todos los africanos, todos los árabes o argelinos, o digamos, que vivieron en las colonias francesas, viven en la banlieue. Y Francia no supo nunca mucho qué hacer con eso. No los integró, digamos. Pero es interesante esto porque Francia trata, o digamos en ese momento París está en el medio de una reforma educativa, plantea hacer una reforma educativa, no sabe muy bien cómo hacerla. Nosotros tenemos la reforma del 18, que desde ese punto de vista para nosotros es bastante revolucionaria. Yo tengo la idea que la reforma del 18, digamos, nuestra, cordobesa, es una reforma, digamos, que se fue debilitando, y, digamos, las cosas que planteaba eran importantes, pero, digamos, no se supieron encabalgar en procesos políticos. Deodoro Roca muere en el 42, estoy seguro que si hubiera vivido en el 45 le hubiera dado un espasmo enorme al ver el peronismo, porque me parece que era una izquierda más intelectual, digamos. Digamos, eso es una revolución que, si uno la ve y la compara con Mayo del 68, digamos, nosotros estábamos muy adelantados. Es cierto esto que dice Julio, ¿no? Que digamos, en Mayo del 68 se toma en cuenta esto de la reforma de Córdoba. Hay otra cuestión que es cuál es el lugar de los estudiantes. Eso es una cuestión que dentro de lo que ha sido la Revolución Rusa, por ejemplo, ha sido una pregunta muy fuerte. Tanto Trotsky como Lenin hablan de
de los estudiantes. ¿Por qué hablan de los estudiantes? Porque los estudiantes son, bueno, por empezar, dicen ellos, no son una clase social. ¿Por qué no son una clase social? Porque son una especie de antena de la razón. O sea, los estudiantes, digamos, el conocimiento les da posibilidad de un acceso a cierta libertad de pensamiento que otros sectores sociales no tienen. Y desde ese punto de vista es un sector social en disponibilidad. Lenin habla de los estudiantes como sectores sociales en disponibilidad, o sea, que puedan optar por una cosa o por otra. Digamos, en mayo del 68 los vemos elegir por un proceso que, digamos, es cierto esto que señalaban mis antecesores, no está claro que pensaran en términos de tomar el poder. De Gaulle tiene claro que hay que reprimir y tiene claro cuando va a Alemania que, digamos, si la cosa sigue en esos carriles lo va a reprimir, pero digamos, es una cuestión que se va definiendo en el tiempo. Hay otra cuestión que además de esto tiene que ver con los estudiantes, que los estudiantes funcionan como una chispa, ¿no? Digamos, cuando uno ve la reforma del 18, la reforma del 18 también fue una chispa, digamos, y en Rusia también pasa esto. Hay un escrito de John Reed, que son los 10 días que conmovieron al mundo, que él también habla de esta cuestión de las grandes revoluciones y la vida cotidiana. Esto que decimos de la píldora, resulta que John Reed ve la toma del Palacio de Invierno, ve la gran revolución, pero al mismo tiempo ve a los rusos ir al teatro. Y entonces dice, ¿cómo es esto? Que la gente sigue su vida cotidiana. Bueno, es lo que nos pasa hoy, ¿no? Yo no tengo el teléfono, pero sé que, digamos, hay una situación política, económica complicada, y nosotros todos vivimos la vida cotidiana normalmente. Es algo que es complejo de pensar, complejo de desarrollar. ¿Qué es, digamos, a ver, yo nombré a Sartre, pero hay otras cosas que están dando vuelta, y el estructuralismo. El estructuralismo hackea absolutamente a Sartre y a todo lo que es el existencialismo. Pero hay otro pensamiento que anda dando vuelta por allí y que me parece que es muy importante tener en cuenta. Frantz Fanon es un psiquiatra que escribe Los condenados de la tierra, y es un libro que tiene un impacto enorme y Jean-Paul Sartre le escribe el prólogo. En ese libro Frantz Fanon justifica la violencia. Todos nosotros hemos leído, todos nosotros que estamos, creo, acá de esta generación, los chicos más jóvenes no tienen por qué haberlo leído a Frantz Fanon, si no lo leyeron, yo se los recomiendo leerlo, pues es un texto hermosísimo. Después, cuando fue la guerra de los 6 días, la viuda de Frantz Fanon le quita el prólogo de Sartre, porque Sartre apoyó la guerra de Yom Kippur, pero bueno, esos son los problemas menores de la historia, o no tan menores, pero son otro tipo de problemas. Pero ahí hay una cosa que es muy interesante, que es que ya se está planteando el tema de la lucha armada. Hay una novela, hoy le comentaba a Julio, una novela de Nicolás Casullo, que se llama Hacer el amor en los parques. Nicolás Casullo fue contemporáneo de Julio en el momento en que estaban en mayo del 68, pero no se conocieron. Él estaba en el parque y Julio estaba haciendo su doctorado como buen universitario. Bueno, pero lo que es interesante de la novela de Casullo es que él dice que en el 68 se acabó la idea del viaje iniciático a París, que ya se estaba viniendo abajo. ¿Por qué? Porque el viaje iniciático era La Habana, porque la revolución pasaba por La Habana. Entonces, Cuba era
en la década del 60 ya era el horizonte de expectativas de cualquier joven que quisiera cambiar el mundo, que por supuesto, como ustedes habrán sabido, ha habido muchos. Pero hay otros textos que me parece que son también muy importantes para tener en cuenta, porque la píldora es un objeto que desencadena infinidad de consecuencias, pero hay otra cuestión que estaba dando vuelta, que es Marcuse. Marcuse tiene dos textos que son muy, bueno, tiene muchos, ¿no es cierto? Pero hay un texto que es central, que es Eros y civilización, en donde él hace algo que Wilhelm Reich había planteado antes, que era la cuestión del vínculo entre el Freud y el marxismo. Marcuse lo afina mucho más. Está este libro, yo lo traje como testimonio, digamos, para que lo vea, porque es bueno, digamos, Marcuse escribe este libro, pero hay otro libro que tal vez sea más importante, que es El hombre unidimensional. Marcuse no es un gran filósofo, uno no puede pensar en términos de Hegel, Aristóteles, Marx y demás, no es un gran filósofo, pero fue el filósofo de mayo del 68, como fue Sartre en las barricadas. Marcuse era, digamos, el que incitaba a los estudiantes de Berkeley a que se subleven y que lleven adelante el movimiento de pacificación en contra de la guerra de Vietnam. Y hay otro autor, que es Guy Debord, que es sumamente interesante, sobre todo es sumamente interesante para hoy, para el presente, porque Guy Debord escribe, es un intelectual que se inicia con el movimiento situacionista, bueno, que es un movimiento, digamos, marxista, revolucionario, pero que Guy Debord le interesa mucho el cine. Hay algunas películas que si ustedes las ven en internet, seguramente no las van a resistir más de 10 minutos, que son un bodrio las películas, pero el tipo tenía voluntad de pasar todo su pensamiento a la imagen. Y entonces se publica un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo. Hoy, para nosotros, hablar de la Sociedad del Espectáculo es una verdad de perogrullo, digamos. Todo el mundo habla de la Sociedad del Espectáculo. Sin embargo, este es el primero que relaciona el espectáculo con la mercancía. Y como ustedes saben, digamos, desde Marx en adelante, el tema de la mercancía es un tema central. Y ese tema de la mercancía, que en un sentido tiene que ver con una descripción que ahora no la voy a hacer porque me da vergüenza, porque acá hay muchos economistas y seguramente deben saber mucho mejor que yo, y deben haber leído mucho mejor que yo el capítulo 4 de la mercancía, donde él habla de esas mercancías como cosas que las tienen las personas, pero no son lo que parecen. Eso que Freud va a decir, que más digamos en otro momento va a decir que el sueño, los lapsus y demás, lo que uno ve en realidad no es. Marx lo había dicho antes cuando dice: cuando veo camisas, no son camisas, son relaciones sociales. Eso es central. Entonces, ¿qué dice, retomando a Marx, a Freud y a algún lingüista saussuriano y demás, que es donde dice: los signos en la vida social no son lo que uno ve, sino que son otra cosa, significan de otra manera. Este vaso no es solamente este vaso, detrás de este vaso hay toda una cultura y demás, para decirlo rápidamente. Bueno, él dice: toda la sociedad se convierte en un espectáculo, porque lo único que vemos, no vemos relaciones concretas, lo único que vemos son imágenes. Recién está iniciando el libro de Guy Debord, que es este que está acá, que después hay otro que se llama Comentarios para la Sociedad del Espectáculo, que lo publica después antes de suicidarse. Él se suicida, si no me acuerdo mal, en el año 89, no me acuerdo yo, pero digamos, o 94, no me acuerdo. Pero ahí seguramente lo debe estar diciendo en el prólogo de Cristian Ferrer, lo debe decir.
digamos, Debord lo que está planteando es algo que para nosotros es moneda corriente. La televisión condena a un delincuente o salva a un político porque realiza un espectáculo. Y no tiene nada que ver con la voluntad nuestra de creer o no creer esto, sino que las imágenes se nos imponen. 94, bueno, muy bien. Las imágenes se nos imponen. Eso ya estaba en Feuerbach, ya desde antes de él, y Debord toma Feuerbach, toma Marx y demás, toma fundamentalmente esta idea de decir la realidad está compuesta por cosas que parecen de una manera pero son de otra. Y si uno lo ve a esto hoy, uno le da a esto una actualidad absoluta. Por eso a mí me parece que es muy importante que, digamos, por lo menos uno conozca que detrás de mayo del 68 estuvo esta idea de la crítica de la mercancía, del fetiche de la mercancía y demás. La otra cuestión que plantea Marcuse viene en realidad de la escuela de Frankfurt, como todos los intelectuales de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y Marcuse, fueron cooptados por las grandes universidades norteamericanas. Bueno, ellos, por supuesto, se exiliaron porque vieron que se venía el nazismo, estuvieron un tiempo en el Instituto de Estudios Sociológicos y luego se fueron, y Lassersel es otro que también trabaja en la escuela de Frankfurt, pero Marcuse, digamos, la característica que tiene es que son marxistas, pero son marxistas intelectuales, pero al mismo tiempo metidos en ámbitos académicos norteamericanos, entonces tienen que moverse con eso. Entonces, Marcuse hace este juego interesante de plantear que no hay posibilidad, por empezar, de que haya ninguna revolución en el ámbito soviético. Esto que señaló Eduardo y Julio, digamos, la cuestión de que en el 68 también está Checoslovaquia, antes había estado Hungría, la Unión Soviética invade Hungría en un momento en donde hay un atisbo de independencia por parte de los húngaros, les mandan los tanques. La situación de Checoslovaquia termina con una inmolación de un chico que es Jan Palach, que se inmola y se prende fuego en la plaza de San Wenceslao. Digamos, hay una situación en donde el modelo soviético se viene desplomando. Y ese modelo soviético hace que todo este movimiento de mayo del 68, eso lo tengan presente, digamos. Están pensando la revolución, por eso está esta cuestión de los grupos, algunos que eran maoístas, otros que ven la imagen del tercer mundo. El tercer mundo empieza a aparecer y no es nada más que África. Es Cortázar también, es Vargas Llosa, es García Márquez, es Carrera Infante. Son tipos que escriben de una manera absolutamente diferente a como se había escrito antes, en un momento en donde Europa está pensando, y en Francia están pensando, que la novela ha desaparecido. Algo que ya Walter Benjamin había dicho, que la novela es un género burgués y que en la medida en que las sociedades evolucionen hacia otros destinos que no tienen que ver con el destino del triunfo de la burguesía, la novela iba a desaparecer. Y hay un artículo muy interesante de él que se llama El narrador, donde fundamenta esto, bueno, dice otras cosas, pero no viene al caso. Digamos, una ciudad, París, puesta al servicio de un proceso de cambio, un proceso de revuelta, un proceso revolucionario. Deodoro Roca habla de ciudades universitarias, y que la reforma se tiene que producir en estas ciudades. Es una visión muy iluminista, muy tipo de qué es la ilustración, de Kant,
acuerdan ustedes de Kant cuando él dice qué es la ilustración? Bueno, la salida del hombre de la infancia, ¿no? Y el gobierno por la razón y demás. Bueno, todo eso es algo que está presente en estos movimientos en donde tienen un destino, de donde imaginan un destino que es el destino de la libertad absoluta, de una revolución social, de una revolución con justicia, porque la revolución en definitiva tiene que ver con dos grandes cosas, o con una revolución desde el punto de vista económico, que cuestione la cuestión de la propiedad, o con una cuestión moral. Uno puede plantearse que la revolución tiene que ver con una justicia, con el hecho de que se tengan que distribuir los bienes de una manera más justa. Bueno, en medio de toda esta ensalada, digamos, creo que un conjunto de ideas pueden quedarles. Me parece que los expositores previos han sido seguramente más ordenados que yo, de modo tal que, pero creo que en conjunto podemos hacer una buena argamasa como para tener una idea de lo que ha sido Mayo del 68. Les agradecemos muchísimo la presencia. Bueno, no sé si alguien se anima con alguna pregunta, alguna reflexión personal. Una revolución, ¿se puede llamar revolución si no se puede sostener en el tiempo? Y si no puede sostenerla políticamente. En paz. Esta que era más difícil. No, digo, en mi opinión, una revolución es un cambio de estructuras muy fuerte y un cambio del modo de producción. Pero eso es muy difícil de concretar, básicamente. Y el problema me parece que fue el fracaso un poco de los países del socialismo real, es que creyeron que con eliminar la propiedad privada de producción y poner todo eso en manos del Estado, eso era el socialismo. Pero le dieron muy poca importancia a los problemas de la construcción de qué tipo de sociedad, cuál es la relación, y en el caso concreto de la Unión Soviética fueron víctimas, bueno, es un tema interesante, fueron víctimas de la forma en que organizaron el trabajo. Es decir, que en las empresas soviéticas prácticamente no había para nada ni autogestión, ni democracia económica, ni nada, y que implantaron de una manera brutal una división del trabajo, digamos que fue un poco la cosa que subyugó a Lenin cuando leyó los textos de Taylor y estaba en prisión. Así que él creía que con una división del trabajo, y que en ese caso en lugar de un patrón privado era el Estado el que tenía que decir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en qué tiempo, lo que fuera, y bueno, dejó muy poco margen de autonomía a las personas, y por lo tanto eliminó la creatividad que tienen las personas cuando tienen un margen de autonomía para hacer alguna tarea. Como que ahí el fracaso del socialismo es que no tenía un modelo, de ese socialismo staliniano, que no tenía claro cuál era el hombre, el ser humano, el nuevo hombre que tendría que salir del socialismo. Así que eso es importante, porque no basta entonces con pensar en cambiar un poco las relaciones de propiedad. Con eso solo no basta. Si un socialismo que se limita a eso termina en un fracaso. Como que el problema es qué tipo de sociedad, cuál es la relación entre la gente, el poder de los derechos, y sobre todo el papel que se le asigna a los trabajadores. Vemos que ya me parece que para una revolución se mantenga, el poder lo tienen que tener los trabajadores y no el Estado. Y me parece que eso fue el fracaso del modelo soviético, ¿no?